Bueno, vamos a Mateo 26 para continuar con el estudio. Hoy llegamos al final del capítulo 26. Nos quedan solamente 2 capítulos y terminamos todo el Evangelio de Mateo. Mateo 26, versículo 69 al 75. El título en la Reina Valera dice: Pedro niega a Jesús. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Bueno, hoy nos toca lo que podría ser tal vez una de las historias más tristes de toda la Biblia, no solamente una de las más conocidas, sino también una de las más tristes que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Que es la negación de Pedro. Una negación totalmente anticipada por el Señor Jesús. Vieron que está esa frase que dice crónica de una muerte anunciada, que es cuando una persona lleva una mala vida o hace cosas arriesgadas, como estos chicos que andan en las motos a más de 100 kilómetros por hora en una calle pública y andan haciendo wheelie, y cuando te enterás que se cayó de la moto y se mató, todo el mundo dice: y sí, es lógico, andaba haciendo esa locura, así que no me extraña que haya tenido un accidente y se haya muerto, o que esté todo quebrado, que haya quedado paralítico, ¿no? Pues a eso se le suele llamar crónica de una muerte anunciada, porque todos ya sabían lo que iba a pasar y cómo terminó, o alguien que anda en mala vida. Esto podríamos llamarlo algo parecido, crónica de una negación anunciada, porque recordemos que, como estuvimos viendo hace poco, el mismo Señor Jesús le advirtió a Pedro de que él lo iba a negar 3 veces, pero Pedro se negó a creer lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Ahora, la negación de Pedro, de hecho las 3 negaciones de Pedro, son solamente el final del camino. Son el punto culminante de una serie de errores y desgracias que Pedro venía cometiendo, y las vamos a ver en este día. El primer pecado que cometió Pedro creo que es el más terrible, pero al mismo tiempo es el más común entre todos nosotros. El pecado que a Pedro, primero que nada, lo llevó a esto, es un pecado que todos nosotros cometemos, tal vez todos los días. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y acá está la clave, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, que prestemos atención a lo que Dios nos dice. Para Dios es más importante que cualquier ofrenda que podamos presentar delante de Él. Eso es lo que está diciendo Samuel en este pasaje. El prestar atención a Dios es lo más valioso que podemos hacer todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos precisamente cometiendo este pecado, porque la mayoría de las veces, o todas, mejor dicho, las veces en las cuales caemos en pecado, suele ser porque no prestamos atención a las advertencias de la palabra de Dios.
Ese es el primer pecado que detona todo lo que vamos a ver que viene a continuación, que es un montón. Aparte de esto, tenemos el problema de que Pedro era un hombre demasiado seguro de sí mismo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si vos crees que estás firme, tené ojo, tené cuidado, porque lo más probable es que te estés por caer. Por lo general los accidentes suelen pasar cuando una persona cree estar muy confiada en lo que hace, ¿sí? Y no vio venir tal vez un viento que lo empujó a la cornisa, o no vio venir un auto porque iba manejando demasiado rápido, confiado en sus habilidades de conductor. Conozco mucha gente que maneja de una forma que parece que está jugando una carrera de rally, porque están confiados en sus habilidades y no prevén que a lo mejor puede salir una persona de la nada, puede pincharse una rueda, puede pasar cualquier cosa. Bueno, el prestar atención es lo más importante, pero acá Pedro también otro pecado que tenía era la confianza en sí mismo, ¿no? El no prestar atención a la palabra de Dios es el primer paso hacia el desastre. Pero vamos a ver que los pasos que fue cometiendo Pedro fueron varias veces las que no prestó atención a la palabra de Dios y lo fueron llevando de un pecado a otro, y terminó culminando en estas tres negaciones. Leemos de vuelta en Mateo 26, el versículo 69 y 70. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Recordemos que estamos en el patio de la casa del sumo sacerdote, ¿no? Donde había sido llevado ante el concilio Jesús a la noche, a oscuras, para ser juzgado. Fíjense, este evento de la negación de Pedro fue algo tan importante para la iglesia en general, desde los primeros hermanos hasta hoy. Fue tan importante que es un evento que está registrado en los 4 evangelios. Vieron que hay algunas historias que están contadas en Mateo, otras en Juan, otras en Lucas, y se complementan. Pero al igual que la crucifixión, este evento de la negación está contado por los 4. Obviamente cada uno aporta detalles distintos, pero al ir leyendo en una versión y en la otra lo que cuenta cada uno, podemos armar la escena completa de lo que pasó aquí. Fíjense, la primera negación, que fue esta que acabamos de leer, dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. La primera negación es la más simple de todas. Simplemente podríamos decir en criollo: se hizo el loco. Se hizo el que no entendía de lo que estaban hablando. No sé lo que dices, no tengo ni idea. Como tratando de evadir la pregunta. Pero sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, al decir que lo iba a negar 3 veces, el mismo Señor Jesús está confirmando de que hacerte el loco también es una forma de negar. Yo he visto gente que dice, le preguntan: ¿vos crees que Jesús es Dios? Y dice: bueno, mirá, nosotros en mi iglesia, en mi religión, creemos que... ¿Cómo en mi iglesia? No, sí, Jesucristo es el Señor de tu vida, por más que no lo aceptes. Tenemos que hablar con convicción. No, bueno, sí, pasa que el Señor de todos modos nos ama a todos, el Señor quiere que todos, crean en Él. Son palabras muy blandas, medio que estamos esquivando al meollo del asunto. Medio parecido a lo que aquí hizo Pedro, simplemente se hizo el loco, no sé, no entiendo de qué me estás hablando, ¿no? A veces volteamos en vez de responder directamente lo que debemos responder. La respuesta debió ser acá, cuando le preguntaron si él estaba con Jesús, es: sí, yo soy un discípulo de Jesucristo. Y si me preguntan quién es él es el Mesías, él es el Hijo del Dios viviente. Y hay un detalle muy interesante que solamente creo que lo muestra acá Mateo. Creo que los otros 3 evangelios no lo cuentan, o no recuerdo bien si lo dicen en este momento, pero sí Mateo destaca esto, que dice que lo negó delante de todos, o sea, de todos los que estaban en el patio del sumo sacerdote. Y esto es importante, este detalle es importante, porque a partir de acá se empiezan a fijar todas las miradas en Pedro. Imagínense que estamos un grupo de personas y alguien le dice a otro: vos sos tal tipo que yo te vi en tal lado. Por más que no lo conozcamos, todos nos vamos a prestar atención a ver qué es esto, de qué están hablando, ¿no?
Así que esto fue el primer, ¿cómo se llama? El detonante para que toda la mirada de todos se enfoquen en Pedro y empiecen a ver detalles en Pedro. En Juan 18, el Evangelio de Juan, capítulo 18, se cuenta esta misma historia, ¿no? Y se entiende un poco mejor el por qué Pedro estaba acá en el patio del sumo sacerdote. No lo vamos a leer porque se va a hacer muy largo, pero lo pueden leer en su casa, es Juan capítulo 18, donde el que lo está contando obviamente es Juan, y Juan habla de que había un discípulo de Jesús que era conocido del sumo sacerdote. Bueno, Juan estaba hablando de sí mismo. Muchas veces vemos que cuando hablan dicen, y había un hombre, no suelen referirse a sí mismo, pero no suelen poner su nombre, pero se refieren a sí mismos. Pablo también lo hacía. Decía, conozco a un hombre que vio cosas maravillosas en el cielo. Es como que no estaba bien visto poner tu propio nombre, ¿no? En la historia, se lo contaban en tercera persona. Juan era un conocido del sumo sacerdote, y cuando leemos Juan 18, vemos que era Juan el que lo hacía pasar a Pedro dentro de las habitaciones. Se ve que tenía una casa muy grande, tipo una mansión o algo así. El que lo hizo pasar al patio, luego lo hizo entrar adentro fue Juan. Esto explica por qué Juan estaba al lado de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Porque era un conocido del sumo sacerdote, tenía cierto conocimiento entre ellos, entonces pudo pasar medio desapercibido o se lo permitieron. Bien, continuemos. Esa fue la primera negación, hacerse el loco. Sigamos con el 71 y 72. Dice, saliendo él a la puerta, o sea Pedro, le vio otra, o sea se refiere a otra criada, otra esclava, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí el miedo de Pedro empezaba a crecer, obviamente el miedo a lo que le pueda pasar, a que lo arresten, a que lo golpeen, ¿no? Empezaba a crecer, y no solamente el miedo, sino también la irreverencia, porque recién se hizo el loco, pero ahora dice que negó con juramento, ¿sí? Si recordamos en Mateo capítulo 5, vamos a ir rápidamente, y aquí vamos a ver otro detalle que a Pedro se le pasó por alto, una enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Y acá Pedro ya estaba ignorando otra enseñanza del Señor Jesús. No solamente el no jurar, sino que cuando tenés que empezar a decir juramentos, es porque algo estás escondiendo. Una persona honesta no tiene por qué estar jurando nada. Dice, esto pasó así, y si no me querés creer, lo lamento. Así habla una persona honesta, una persona de Dios. No tiene por qué estar jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por mi madre, ni por nada. Todo el que empieza a usar este tipo de lenguaje ya podemos empezar a sospechar que hay algo raro. Y acá lo dice el mismo Señor Jesús. Todo lo que es más de esto, o sea, más de sí y de no, de mal procede. Algo raro hay que tenés que estar haciendo juramentos. Esta enseñanza también se le pasó de largo a nuestro hermano Pedro. Obviamente, Pedro estaba con miedo a ser arrestado, lo que le hizo también olvidarse de otra enseñanza. Y esto del miedo que él estaba sintiendo es muy importante. Vamos un poquito más adelante, Mateo capítulo 10, vamos a ver, hay otra enseñanza más del Señor Jesús con respecto al miedo. Mateo 10, 28. Dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y acá queda clarísimo algo que yo siempre que puedo lo recalco de vuelta. Cuando hablamos del temor a Dios, que siempre digo, no es eso, no, temor a Dios es cierto respeto reverente. No. La palabra temor acá se repite 2 veces. Y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, tener miedo de que te puedan matar. Y ahí usa la misma palabra de nuevo, sino temed más bien, dice, y si vos buscás en el original, en griego, es exactamente la misma palabra. Se refiere a tener miedo, tener temor.
Obviamente también se puede traducir como respeto, pero un respeto temeroso, como cuando uno tiene temor de cometer un delito e ir preso. Porque dice claramente, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que está hablando de un temor real. Esta enseñanza también en el miedo, en la situación, en un error tras otro, a Pedro, y obviamente no recordar esta enseñanza, no prestar atención, lo estaba llevando también a dejar pasar de largo esta otra enseñanza que también el Señor Jesús le había dado. No solo eso, sino que ellos conocían el Antiguo Testamento y ellos sabían bien que Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? O sea, lo mismo que el Señor les estaba diciendo. O sea, es más importante tener temor de Dios que tenerle temor a los hombres, ¿sí? Pero dentro de esto, de esta segunda negación, hay un pecado que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es un pecado gravísimo que cometió Pedro. Porque él dice, volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 72, dice: pero él negó otra vez con juramento, o sea, juramento, como sabía que, aparte de un juramento falso, porque eso es un perjurio, bien, dice, no, pero él negó otra vez con juramento: no conozco, ¿a quién? Al hombre, como decir al tipo este. Literalmente la traducción de hombre es la palabra de humano. No conozco a esta persona. Cuando el Señor Jesús les preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién fue el primero que saltó? Pedro. ¿Y quién es el Señor Jesús según Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora estaba diciendo: no conozco al tipo este. Ahí está el pecado bastante más grave que el hecho de haber jurado, que el hecho de haber mentido, el haber desconocido. Y esto es una negación. La primera es una negación encubierta, hacerse el loco, no entiendo de qué hablas. Ahora es una negación directa. Al hombre este. No darle la gloria a Cristo, precisamente, es una forma de negarlo. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él estaba dándole la gloria a Cristo, reconociéndolo como Dios. Cuando no reconocemos la gloria de Dios, es una forma también de negarlo. Versículo 73. Fíjense, dice, un poco después, acá ya empieza la tercera negación. Fíjense en esto. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo una vez escuché a un predicador decir que ellos estaban acostumbrados a hablar con Jesús, que él hablaba de una manera muy santa y se les había pegado a ellos. No se refiere a eso este pasaje. ¿A qué se refiere? A que ¿de dónde era Jesús? De Galilea. ¿De dónde era Pedro? De Galilea. ¿A dónde estaban ahora? ¿A dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? En Judea. En la provincia, sí, en Jerusalén, en la provincia, Jerusalén era la ciudad, pero estaban en la provincia de Judea. Y ellos venían de la provincia de Galilea. ¿Qué pasa cuando pasas de una provincia a la otra? ¿Hablan igual el cordobés que el porteño? No, el cordobés dice: anda para allá, y el porteño dice: anda para allá. Hay diferencias en la forma de hablar, de pronunciar las consonantes. No habla igual tampoco un porteño que un riojano. Un porteño va a decir La Rioja y el riojano dice La Rioja. Cuando escuchás las canciones, sobre todo las de folclore, arrastran mucho la S, ¿viste? Ese tipo de diferenciación de cómo habla uno y otro es lo que lo delató a Pedro. Y acá está el detalle que es una locura. ¿Cuál fue la palabra que hizo que se dieran cuenta que Pedro era Galileo? No lo dice la Biblia, pero los eruditos bíblicos, los estudiosos coinciden en que muy probablemente la palabra que la delató fue la palabra, que lo delató, fue la palabra hombre, cuando dijo: no conozco al hombre. ¿Por qué? Porque la palabra hombre, ellos, recordemos una cosa, la Biblia está escrita en griego, ¿sí?
era el idioma popular porque el Imperio Romano estaba gobernando. Pero ¿a dónde estaban? Estaban en la casa del sumo sacerdote. Los judíos odiaban a los romanos y odiaban su idioma porque se los habían impuesto. Cuando estaban entre judíos, ellos no hablaban en griego. Ellos hablaban o en hebreo o en arameo. ¿Sí? No hablaban, en privado nunca hablaban en griego porque era un insulto para los judíos hablar en griego, mucho menos en la casa del sumo sacerdote. Por lo cual Pedro estaba tratando de hablarles o en hebreo o en arameo. Y la palabra hombre en hebreo o en arameo es la palabra que ya la vimos cuando estudiamos Génesis. Cuando dice, entonces Dios creó al hombre. Es la palabra ish, que en realidad es como un sonido gutural, es con la garganta, es como un ish, algo así, es medio complicado. ¿Han escuchado alguna vez hablar a los árabes? Pronuncian unas consonantes con J que son para mí impronunciables, pero ellos están acostumbrados. Pero ¿qué pasa? En Judea pronunciaban bien la palabra ish, pero en Galilea no les salía bien y sonaba más como con T en vez de con J, un itz. Entonces cuando, claro, vos escuchás a una persona de otra provincia, te das cuenta más o menos de qué provincia puede ser. La palabra hombre que usó cuando dijo no conozco al hombre, ese también fue el detonante para que todos dijeron no, pará, vos sos Galileo, vos hablas igual que Jesús, tenés las mismas pronunciaciones, claramente vos venís con él, ¿no? Y sabiamente dice Salomón en Proverbios, ¿no? Que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿no? Cuando dice, mientras más trataba de justificar, más se enterraba solito. Así que este acto de desprecio hacia Jesús al tratarlo de no conozco al hombre fue precisamente lo que lo condenó a que se dieran cuenta de que él no era de ellos, sino que era de Galilea, que venía con Jesús. Ahora viene la parte que es tremenda. A toda esta cadena, porque van viendo que es una cadena de errores que se va amontonando de a poco, ¿no? A toda esta cadena de errores cometidos por Pedro se suma otro reciente, que de hecho lo vimos hace una o dos lecciones, creo que hace una sola lección. Porque notaron que de golpe todos le conocían, de golpe todos veían a Pedro y decían, yo te vi a vos en algún lugar, vos estabas con Jesús, pero si Jesús andaba por todos lados, recién llegaban a Jerusalén, ¿de dónde le veían cara conocida a Pedro? ¿Tanta gente le veía cara conocida a Pedro? Fíjense, vamos a ir a Juan, capítulo 18, y ahí vamos a encontrar una historia que solamente la cuenta Juan, que nos va a demostrar de dónde le veían cara conocida a Pedro. Juan capítulo 18. En Juan capítulo 18, la primera negación está contada al principio, ¿no? En el versículo 15 por ahí, y después da otro salto, y luego en el versículo 25 empieza la segunda negación y la tercera negación. Dice Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Acá Juan lo cuenta de otra forma, ¿no? Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¡Apa! ¡Apa! Ahora entendemos por qué tanta gente le veía cara conocida a Pedro. Es difícil que te olvides de un tipo que sacó una espada y le cortó la oreja a otro. Era de noche, no se veía muy bien, obviamente, por eso no lo recordaban exactamente. Pero en algún lado lo habían visto todos los siervos del sumo sacerdote. Exactamente en el huerto del Edén cuando cometió el error de querer defender con sus propias manos a Jesús. No sé ustedes, pero yo casi puedo ver al diablo tejiendo esta trampa para Pedro. Con cada uno, apuntalando, con cada error que cometía, iba apuntalando la trampa para que termine cayendo en este error, ¿no? Se iban acumulando. Así hace Satanás con nosotros. Así hace. Cada error sonso que nos parece, según nosotros, es un error sonso, que bueno, es una pavadita, se me escapó, me expresé mal, sí, bueno, es mi carácter, sí, bueno, debí ser más amoroso, no me di cuenta, fui medio brusco. Esos pequeños errorcitos
Son un pequeña puntal que está poniendo el diablo, armando una red, armando una trampa para tarde o temprano atraparnos. En el caso de Pedro fue en la misma noche, pero a nosotros muchas veces nos viene a pasar factura después de mucho tiempo. Y luego esos errores, esa mala expresión, esa forma incorrecta de hablar, luego cuando puede Satanás la saca a la luz para avergonzarnos y para avergonzar a Cristo, ¿no? Se puede ver la trampa, obviamente, ¿no? Versículo 74, volvamos a Mateo 26. Versículo 74 dice, entonces, y acá ya la cosa escaló un poco más, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí, cuando dice que empezó a maldecir, no necesariamente quiere decir que empezó a decir malas palabras, no quiere decir eso. Maldecir literalmente se refiere a decir maldiciones. O sea, ¿vieron cuando dicen, te lo juro por mi vieja y si no que me parto un rayo, que me muera, que me vaya al infierno si estoy mintiendo? ¿Vieron cuando usan ese tipo de expresiones? ¿Hacia quién estaba tirando la maldición Pedro? Hacia sí mismo. Que Dios me mate, una cosa así, no lo dice exactamente, pero obviamente no, ninguno de los escritores quiso decir qué palabras usó, porque seguramente fueron palabras muy fuertes, pero algo así como que Dios me maldiga si estoy mintiendo, que no conozco a este tipo. O sea, no solamente el temor, sino la irreverencia de Pedro se fueron por las nubes. Un error los llevó a otra cosa y a otra cosa, y cuando vos querés tapar una mentira, peor es. Y cuando querés tapar el engaño que vos mismo cometiste, peor es. Tarde o temprano el enemigo terminó de armar toda esa trampa y caes de la peor manera posible. Y terminamos, versículo 75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y sí. Porque ahí se le juntó todo. Obviamente la negación fue el golpe final, pero cuando vemos toda la acumulación de errores y encima la acumulación de advertencias y de enseñanzas del Señor Jesús, caemos en cuenta de que el primer error de Pedro fue el no prestar atención. Porque cuando el Señor Jesús le advirtió que él lo iba a negar, ¿qué dijo Pedro? No, en ninguna manera, no hay forma. Pero él mismo había dicho que le dijo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo reconoció como Dios y le estaba diciendo a Dios que se equivocaba. ¡Qué locura! Lo reconocía a Dios, pero cuando él hablaba con sus palabras, él decía, no es posible, a mí no me va a pasar. Yo sé cómo soy, yo conozco mi vida, a mí no me va a pasar. Es exactamente, es el error de Pedro, no haber prestado atención a la palabra de Dios. Y ese es el error que cometemos muchas veces. Y luego, ¿a qué nos lleva? A llorar amargamente cuando ya es tarde. Y lo bueno es que el Señor está ahí para perdonarnos, pero el error ya lo cometimos, la desgracia ya la vivimos, y muchas veces terminamos pasando años pagando por esa mala actitud. Vamos a leer este final en Lucas. Marcos es el más parecido a los otros, ¿no? Pero Mateo, Lucas y Juan son los más distintos, los que cuentan detalles distintos, más que nada. Lucas capítulo 22 se cuenta esta historia. En Lucas 22, versículo 60, está la última negación, y dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y este detalle que viene acá es muy interesante y muy particular. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto en la película La Pasión de Cristo está muy bien representado,
es excelente esa parte. De hecho, ¿cómo será que yo no me acordaba de esto? Leído acá, que hace muchos años cuando yo vi la película, creí que habían agregado esa parte que fue como una añadidura que le habían hecho a la película como para que quede más emocionante. Luego cuando lo leí acá en Lucas dije, wow, no, literalmente pasó así, ¿no? Estaban en el patio del sumo sacerdote, estaban al lado de Jesús, al lado de Pedro, estaban juzgando a Jesús, lo estaban golpeando, lo estaban escupiendo, diciendo mentiras contra él, y unos metros más allá estaba Pedro negando al Señor Jesús tal como él le había dicho que lo hizo. Y hay algo muy interesante que también que nos ayuda. Obviamente nuestro enfoque principal tiene que estar en la palabra de Dios, ¿no? Pero por algo está acá el detalle de que el Señor Jesús lo miró, ¿no? Justo en ese momento, que en la película se refleja muy bien esa mirada que no lo estaba mirando con odio, como diciendo yo te dije, no, como muchas veces hacemos nosotros, no, sino con una mirada tal vez de dolor, como cuando le advertimos a un hijo que se va a quemar y luego va y se le cae una olla, una pava caliente encima y solamente podemos mirarlo con dolor y llorar y queremos consolarlo, pero no se puede porque ya se quemó, porque ya es tarde. A mí me pasó con Brunito cuando se le cayó, gracias a Dios, una simple taza en una mano nomás, que no fue mucho, fue apenas lo que le quedó, pero el dolor de verlo y el querer retarlo porque le advertimos, pero al mismo tiempo no puedes hacerlo porque ya es tarde, porque ya se quemó, no le puedes sumar al dolor que está sintiendo por la quemadura, encima retarlo, pegarle, no puedes hacer eso. Solamente te queda mirarlo con un dolor, una tristeza porque se lo advertiste. Y así el Señor es con nosotros realmente, Él es amoroso y a pesar de nuestros errores nos vuelve a perdonar. Y Pedro sin duda, lo vamos a ver mucho más adelante, Pedro fue restaurado, eso es excelente, pero este error fue totalmente innecesario. Ninguno de los otros cometió este pecado, solamente Pedro. Y fue un pecado totalmente innecesario, porque la advertencia de la boca del mismo Señor Jesucristo estaba clarísima. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto al pensar en esta historia, si estamos prestando atención a la palabra de Dios, si cuando venimos a la casa de Dios prestamos atención a lo que se predica. El pastor otro día decía eso, ¿no? Muchas veces parece que uno cuando está predicando acá ve que uno está con el celular, que otro está viendo otra cosa, o que no te miran mientras estás predicando, y eso te da la pauta de que no están prestando atención, o salen para el baño y cuando los ves acá por la ventana andan por ahí dando vueltas, y es muy triste, porque no es que seamos nosotros los importantes o que no me están escuchando a mí, es que es la palabra de Dios, y uno no sabe en qué momento te puede afectar esa palabra. En el momento que elegís no estar adentro, en el momento que elegís no ir a la casa de Dios, precisamente no tenemos la oportunidad de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Por hoy, eso es todo.